Estamos en comunicación con Diego Giacomini, economista, profesor de grado, director de la consultora E² Economía y Ética, fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años. Entre el año 2005 y 2019 escribieron juntos 4 libros, el último en 2019 titulado Libertad, 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 y fue quien acercó al nuevo presidente las ideas libertarias en la escuela austríaca, y a través de su cuenta de Twitter, Diego Giacomini comparó los valores de una reconocida pasta dental en un supermercado nacional versus uno en Francia, y los resultados lamentablemente no sorprendieron. El mismo producto es 50% más caro en Argentina que en el país de Macron. Por eso, para analizar este escenario, recibimos a Diego Giacomini con Suben los precios del niño Bukele, una parodia hecha por un usuario de YouTube. Por tu ignorancia que la guerra no va a influirte por la distancia, pero ya veremos cómo luego lloras cuando te enteres del precio del megavatio hora, porque los precios han aumentado y somos tontos y carajotes, solo se escuchan de madrugada lavadoras en los bloques. Yo ya no lavo nada, yo ahora me pongo la ropa un rato y cuando huele me compro otra que es más barato. Como ya no pone lavadora a la gente, al oso del mismo sí lo han metido en el té. Si en un enchufe tú metes la lengua, el chispazo le hace un visum directo a Endesa, pero también está caro el... Muy buenos días, Diego Giacomini. Jorge Fontevecchia te saluda. Más allá de la cuestión de una pasta dental, ¿no está allí el núcleo del problema de la inconsistencia, el problema económico de Javier Milei, que no se puede tener precios como el hemisferio norte y salarios como los de África? Sí, muestra, en realidad lo que hace ese fenómeno es mostrar las inconsistencia dinámica del programa. A ver, porque el gobierno se vanagloria de el resultado de febrero de 13.2% de inflación. Pero no se puede olvidar que en ese mismo mes, en febrero, la inflación en dólares fue 18.9%. Y cuando miramos los primeros 3 meses de resultados de inflación, nos encontramos que el acumulado de diciembre, enero y febrero tuvo una inflación en pesos de 71 y una inflación en dólares de 40%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde que asumió el gobierno, si la cotización cambiaria de hoy llegara exactamente sin movimientos hasta final de marzo, a ver, el blue habría caído 47% en términos reales y el contado con liqui 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empezó este gobierno, si uno compraba algo con $100, blue hoy necesita 147. Si uno compraba algo con $100 contado con liqui, para comprar exactamente lo mismo, hoy necesitaría 140. ¿Y por qué? Son dos cosas que son inseparables y hay que prestar atención a las dos. Porque van de la mano. ¿Qué quiero decir? El gobierno apuesta a que el dólar se abarate en términos reales, porque eso, en teoría, ayuda a que la inflación baje más rápido. Entonces son dos fenómenos que hay que prestarle atención en forma conjunta. Ahora, cuando nosotros miramos el tipo de cambio real, el dólar ajustado por inflación, y lo ponemos en la escala de, para hacerlo sencillo, 1 a 1 de la salida de la convertibilidad, nos encontramos que el dólar blue, el dólar contado con liqui, están en torno a 1,70 y moneditas. Esto es lo equivalente al 2007. Y el dólar oficial está donde estaba en 2008. ¿Por qué esto es insustentable?
utilizando la misma lógica libertaria de Milei, porque en el 2007 y 2008 el gasto público era 32% del PBI, 10 puntos menos, porque en 2007 y 2008 el tipo de cambio era ese, con 4 años seguidos de superávit financiero, que había llegado a 4 puntos del PBI. ¿Qué quiero decir? Estos dólares son dólares que, para que lo entienda la audiencia, que son dólares que estarían en línea con si Javier Milei hubiera hecho todo bien a lo largo de, no inclusive una presidencia completa, porque son dólares que están en línea con haber bajado el gasto público 10 puntos del PBI y tener superávit primario superávit financiero durante 4 años seguidos. ¿Y cuál es el punto? Que primero, eso no ha acontecido todavía. Entonces, si no ha acontecido, pasamos a tener una inconsistencia entre el tipo de cambio y los fundamentos macroeconómicos, fiscales y también monetarios, porque el Banco Central en el 2007 y en el 2008 era o tenía una salud monetaria muchísimo mejor que la de hoy en día. Y como usted lo dijo, para sostener y que para que sea permanente un tipo de cambio así, uno tiene que tener el stock de capital, uno tiene que tener la productividad, uno tiene que tener la generación de riqueza acorde con ese tipo de cambio. Ahora digo, perdóname que te interrumpa. Esa es una explicación que tiene que ver con una variable muy importante de la economía, que es el mercado de cambios. De hecho, Melconian decía hace unos días que el dólar, si tuviera que tener el mismo precio que tenía al comienzo del gobierno de Milei, hoy tendría que haber 1.800 y no 1.000. Pero bueno, hasta ahí lo que explicamos es una parte, y entonces podemos decir, bueno, esto se soluciona devaluando, así de simple. Bueno, evaluamos, todo bien. Pero la cuestión de fondo no es esa, es que las sociedades funcionan con el consumo. Entonces, si los salarios quedan a una diferencia tan grande de las posibilidades de consumir, esencialmente ese plan económico va a ser recesivo, porque cada vez va a haber menos recaudación. Entonces, creo que la cuestión de fondo, me parece, por eso empecé preguntándote, si independientemente de si el dólar está atrasado o está, pues es muy simple, ponemos el dólar de 2.000 y los precios de la Argentina valen la mitad en dólares. Sí, valdrán la mitad en dólares, pero la gente no los va a poder comprar porque los salarios siguen siendo los mismos de antes. Entonces acá el gran tema es cómo hacen las empresas para aumentar los salarios y le bajan las ventas. Bueno, también su comentario es muy atinado, porque el plan económico del actual gobierno tiene en su centro medular, como vengo explicando hace tiempo, que el sector privado desahorre dólares, o sea, queme dólares para pagar gasto corriente. O sea, las familias guardan el canuto que juntó de dólares a lo largo de los años para poder pagar los colegios de los chicos, la medicina prepaga, las cuotas de los clubes, etcétera, etcétera, la luz, el gas en la clase media. Las empresas, las pymes, y no tan pymes también, que tienen su producción, sus ventas, su facturación en caída libre en términos reales, queman dólares por ahora para pagar salarios, por ejemplo. ¿Qué sucede? Esto es desahorro. El desahorro, al ser desahorro, para pagar gasto corriente, deja de ser ahorro para financiar inversión. Entonces, ¿qué es? Es destrucción de la capacidad de producción, porque pasa a haber entonces menos ahorro para amortizar stock de capital, para invertir y ampliar el stock de capital, e implica menos producción en el futuro
y menos consumo en el futuro. O sea, es un plan bien anti-austríaco. ¿Por qué? Porque la teoría del pensamiento austríaca dice que el ahorro es la base del crecimiento económico, porque vos ahorrás y si ese ahorro va hacia la inversión, va hacia la acumulación de capital, aumenta la capacidad de producción, produce más, contrata más trabajadores y hay más consumo en el futuro. Ahora, ¿este gobierno qué hace? Aniquila el ahorro en pesos, porque si ahorrás en pesos la tasa es negativa, pierde contra la inflación. Aniquila el ahorro en dólares, porque como dije, hay en 3 meses 40% de inflación en dólares y el dólar se abarató 40-47% en términos reales. Si ahorras en mercadería, también atenta contra el ahorro, porque es mercadería en la cual ahorras y no se la vendés a nadie. Entonces, tenemos un plan que paradójicamente atenta contra el ahorro, entonces atenta contra el crecimiento futuro. Cuando el presidente vive hablando de la luz al final del túnel con una salida económica con crecimiento en forma de V. ¿Y cuál es el problema? Que por ahora eso se daría como resultado de las fuerzas del cielo, la magia, y el problema es que la economía es parte de la acción humana, y la acción humana es física, tangible, material, del mundo terrenal. Para que Argentina tuviera una salida en forma de V, para que se entienda, necesitaría que todos los argentinos, que muchos argentinos decidieran traer la plata que tienen afuera o por fuera del sistema, que muchos extranjeros al mismo tiempo decidieran que Argentina es una gran oportunidad de negocios en la economía real y que trajeran inversión extranjera directa para hundirla en la economía real, en la producción. ¿Por qué? Porque cuando uno la hunde en la economía real, son dólares que vienen para quedarse, no para entrar por una ventana y salir por la otra buscando rendimientos en dólares. ¿Y cuál es el punto? Que eso está a años luz de suceder. Obviamente el gobierno te va a decir que eso está a años luz de suceder porque no le aprueban nada, no sale el DNU, no le aprueban la ley ómnibus, etcétera, etcétera. Pero del otro lado, hay que decir que el mismo gobierno paralelamente subió un montón de impuestos y que la macroeconomía argentina está a años luz de bajar el gasto público 10 puntos del PBI, bajar las regulaciones en serio, porque son en los 3 niveles de gobierno las regulaciones. Entonces, realmente, por ahora y desgraciadamente, yo no veo que entre esa andanada de inversión extranjera directa y Argentina pueda salir creciendo en forma de V. De hecho, según el relevamiento del estudio de Orlando Ferreres, la formación bruta de capital en los primeros 3 meses de Milei cayó entre 14 y 16%, son caídas récord. Y no solo eso, el consumo bajó el 27% en los meses acumulados de enero y febrero. O sea, yo lo que creo, digo, es que a veces, así como hubo un exceso de post-keynesianismo en poner todo el foco en el consumo, a veces encuentro un exceso en los macroeconomistas a olvidarse del consumo. Y si en el consumo finalmente no va a haber manera de salir de una recesión retroalimentada por la misma caída de la actividad. Pero acá nuestro experto en economía, Fernando Miaño, se quiere sumar al diálogo y agregar algunas preguntas. Fer, por favor. Diego, buen día. ¿Crees que una eventual salida del cepo, tanto el gobierno como incluso con mucha cautela el Fondo Monetario hablan de mitad de año como un momento en que podría concretarse? ¿Una salida del cepo podría romper esta inercia en la que está el gobierno hoy, con también con este encarecimiento en dólares que vive la Argentina?
Mira, yo vengo insistiendo que el gobierno necesita hacer un golazo macroeconómico para ganar reputación y credibilidad económica, y eso intentar trasladarlo a la arena política, o sea, generar reputación y credibilidad política para presionar a que la oposición le firme, le acepte, le haga algo que quiere hacer. ¿Cuál es ese golazo macroeconómico? El golazo macroeconómico sería abrir el cepo. Las condiciones para abrir el cepo están dadas. De ahí a que sea lo que necesita el gobierno, que es una apertura exitosa, tiene probabilidad, no tiene ninguna certeza. Es obviamente, como toda medida de este tipo, es una medida riesgosa que enfrenta ciertas amenazas, como por ejemplo, cuando subió Milei, esto es la bicicleta financiera del carry trade, había 200 millones de dólares en depósitos en pesos indexados por UVA y hoy hay 1.100 millones de dólares. Todo eso va a correr contra el dólar, porque son depósitos que están hechos para ganar tasa en dólares. Después, tenemos las 4 cuotas de aproximadamente 4.000 millones de la deuda de importaciones. Eso también es demanda de dólares. ¿Eso qué implica? Que estas dos cosas, redondeando, se llevan casi toda la liquidación de cosecha gruesa. O sea, en la etapa de cosecha gruesa se terminaría el proceso de acumulación de reservas en el cual tanto insiste el FMI, porque si todo lo que liquida el campo se lo llevan estos fenómenos, no hay más acumulación de reservas. Y Javier Milei lo sabe esto. Entonces, timorato, miedoso, tal vez, yo espero que no, que recapacite y no lo haga así, lo quiere postergar para el segundo semestre, la apertura del cepo. ¿Cuál es el problema? Que el cepo hay que abrirlo antes que te liquiden los exportadores. Si vos abrís el cepo, desde mi análisis, en julio, en agosto, ¿qué sucede? Lo abrís después de la liquidación de exportaciones, cuando ya tu reputación y tu credibilidad, desde mi análisis, va a estar más erosionada que lo que está hoy en día. Entonces, si ahora vos tenés alguna pequeña chance de que la apertura del cepo sea exitosa, definiendo como exitoso que vos abrís el cepo y tenés alguna pequeña chance que el tipo de cambio no te salte, tenés alguna pequeña chance que la inflación no se desacelere. Para mí, si vos lo abrís en el segundo semestre, las chances de que sea exitosa son todavía más bajas, porque encima no solamente vas a tener probablemente menos reputación y menos credibilidad, porque se erosiona debido a los malos resultados en la economía real que vas a ir acumulando, sino que vas a enfrentar el problema de que en el segundo semestre lo fiscal se va a complicar. Va a ser mucho más difícil mostrar equilibrios fiscales acumulados con 8, 9, 10 meses del ejercicio fiscal que con enero-febrero. No se olviden que en Argentina es muy fácil tener resultados no deficitarios los primeros 5 meses del año. ¿Y por qué? Porque todo el déficit fiscal se acumula en la segunda parte del año, especialmente en el último trimestre. Ahora, hay un punto interesante ahí, Diego, en lo que decís. Para vos es meter el gol en lo económico lo que le va a traer mayor fortaleza política, en lugar de lo que piden algunos, que es lo contrario, digamos, salir a negociar y hacerse más sólido políticamente, tender puentes con el Congreso para poder conseguir sus medidas económicas. Para vos es al revés, el gobierno no necesita meter ese gol. Para mí es exactamente al revés. A ver, porque si fuera de la manera que, como muy bien mencionás, vos decís, es creer que la política puede hacer todo lo que quiere con la economía. Y no es así. La economía tiene sus propias reglas al margen de la política. De hecho,
si fuera al revés de lo que digo yo, no se explica por qué estamos tan mal hace muchos quinquenios o lustros. Porque ahora bien, la política tendría el poder de hacer la cosa bien, o sea, o son todos malas personas o no es como ellos dicen. Ahora bien, lo último por mi parte, para seguir con la metáfora del gol, meter el gol de levantar el cepo al mismo tiempo no te haría retroceder en el tema inflacionario, digamos, levantar el cepo no haría subir el dólar y eso tendría un impacto en precios. Bueno, obviamente es parte del temor y que yo digo que tiene el presidente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si se da la pequeña probabilidad que el tipo de cambio no sube mucho, si no sube mucho no va a haber una aceleración inflacionaria importante, a lo sumo tal vez la inflación deja de bajar, viene bajando 25.5, 22, 13.2, seguirá uno o 2 meses más donde está y si hace las cosas bien tendrá la chance de seguir bajando. Obviamente, como el presidente se metió en un callejón muy angosto, diciendo que él es el único que sabe cómo y que puede bajar la inflación, él puso todas las fichas en eso, entonces tiene miedo, como vos bien decís, que la apertura del cepo, que también hay una probabilidad que le suba el tipo de cambio y se acelere la inflación, que le aborte ese proceso desinflacionario. Ahora, la acción humana tiene siempre incertidumbre y toda decisión implica riesgos. A ver, para que se entienda, el hombre de la prehistoria cada vez que tenía que comer tenía que asumir un riesgo, porque tenía que salir de la cueva y tenía que ir a cazar. Si uno es el que decide la política macroeconómica y quiere tener todo atado, todo asegurado y que todo se mueva como él piensa que se debe mover, sin estar dispuesto a asumir ningún riesgo debajo de ningún manto de incertidumbre, uno se ha convertido en un pichón de socialista. ¿Entiendes? Diego, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, volvemos a comunicarnos con vos en cualquier momento y con un poco de humor suben los precios del niño Bukele en una parodia hecha por un usuario de YouTube. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, hasta un próximo encuentro. Acabamos de hablar con el economista Diego Giacomini.